Damos la bienvenida al doctor César Montúfar, académico, miembro de la Fundación Meridiano. Hace muy pocos días conversábamos con usted, doctor Montúfar, justamente con motivo de la consolidación de la Fundación Meridiano, una fundación que persigue lo que es hoy una utopía en Ecuador en el sentido de la palabra: aportar a la reducción de los niveles de impunidad y corrupción en el Ecuador por medio de la consolidación del Estado democrático de derechos, así como del fomento de la integridad, la honestidad y la ética en los diferentes sectores que conforman la sociedad. Reiteramos, una utopía. Ojalá sea alcanzable. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo a todos quienes nos escuchan en Cuenca y en Azuay y en el auto del país. ¿Aló? Hola, doctor Montúfar, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues sería importante iniciar con algunas lecturas de esta tragedia que estamos viviendo como país después de lo ocurrido en horas de la tarde el día de ayer con el asesinato de Fernando Villavicencio. No hay la más mínima duda de que esto es un atentado profundo a la democracia de este país, no solamente por todo lo que hemos vivido, sino porque nos encontramos en un contexto de un proceso electoral. Estaremos acudiendo a las urnas en muy pocos días. Bueno, yo creo que este hecho tan lamentable como el asesinato de Fernando Villavicencio, además de constituirse en un caso inédito en la historia reciente del Ecuador, crímenes políticos a candidatos presidenciales, quizá tenemos como referencia lo que ocurrió con Abdón Calderón Muñoz en el año 1979, pero él ya no era candidato presidencial, había sido candidato a la presidencial en la primera vuelta de la elección que implicó la transición a la democracia. Después quizá el asesinato a Jaime Hurtado González, quien era legislador en ese momento, pero en el Ecuador la violencia política, si bien había existido, y ha existido en algunos casos de manera profunda, elevada, lacerante, no había llegado a los niveles que parece que está llegando en estos momentos. El asesinato de Fernando Villavicencio ocurre pocas semanas después del asesinato del alcalde de Manta, y en las últimas elecciones ya habíamos visto cómo varios candidatos, si no a la presidencia, a alcaldías, a la Asamblea Nacional en el año 2021, 2017, también fueron asesinados. Entonces, yo creo que no es un hecho aislado, nos da cuenta de cómo la violencia política se ha instalado ya en el país y que esta violencia, muy posiblemente, porque todo eso hay evidencia de que así es, tiene que ver con la operación de grupos de mafia organizada, grupos criminales organizados, que a través de la política intentan capturar el Estado o han capturado parte del Estado ya. Entonces yo creo que esto hay que mirarlo ya como un tema mucho más amplio, un tema de carácter, y yo diría, no me atrevería todavía a decir de carácter estructural, pero ya un fenómeno que está ocurriendo. Grupos organizados que actúan en la política, grupos criminales organizados que actúan en la política, que buscan capturar o han capturado ya parte del Estado, y lastimosamente en el caso de Fernando Villavicencio, de una persona que los combatió, que presentó, digamos, una fuerte posición de denuncia frente a ellos, y tenemos esta lastimosa consecuencia. Los investigadores en criminología tienen una primera pregunta que se hacen y que tratan de responderla cuando sucede un crimen, doctor Montúfar, y es: ¿a quién favorece? Y tenemos que hacernos esa pregunta en Ecuador: ¿a quién favorece este magnicidio, este crimen contra Fernando Villavicencio? Bueno, es difícil saber. Electoralmente, creo yo que va a tener, por supuesto, una consecuencia. Pero creo que a quien más desfavorece, me parece que es al país en su conjunto y al ánimo de los ecuatorianos. Yo creo que en realidad en el país, como decía hace un momento, no hemos visto que la violencia política
sea la forma predominante de resolver nuestras diferencias y disputas. El Ecuador ha sido de una u otra manera, a veces se exagera con esta frase, pero no creo que dejaba de ser pertinente una, entre comillas, isla de paz política, si nos comparamos con nuestros vecinos del norte y del sur. Yo creo que en realidad el golpe más importante es al conjunto de la democracia ecuatoriana, al ánimo de los electores, al ánimo de los ecuatorianos que hoy como nunca nos sentimos inermes ante una escalada de violencia que ya tiene varios años. Yo creo que no podemos, igualmente haciendo las conexiones que hay que hacer cuando ocurre una tragedia de esta magnitud, pensar que eso no tiene nada que ver y está desvinculado de lo que ha sido la crisis carcelaria que el Ecuador ha vivido desde el 2020. Una crisis en la que claramente hemos sido testigos de cómo estos grupos de narcotráfico, estos grupos de delincuencia organizada con vínculos y actividad transnacional, operan desde las propias cárceles, zanjan sus disputas, sus pleitos, sus luchas territoriales por el negocio ilegal de la droga desde los centros carcelarios de nuestro país. Entonces, me parece que esta situación nos da cuenta de cómo toda la institucionalidad ecuatoriana está perdida, está comprometida. Por lo tanto, todo el país está perdiendo. Ya en lo electoral, yo creo que todavía a pocas horas de sucedido este lamentable hecho, es muy difícil determinar a quién puede beneficiar. Hay que mirar cuáles son las decisiones que toma incluso la autoridad electoral en el sentido de lo que me parece está en el artículo 121 del Código de la Democracia, que habla sobre el reemplazo de candidatos cuando estos fallecen, como ha sido este caso, y veamos qué es lo que decide el Movimiento Construye, cuál va a ser, digamos, si se va a mantener la fecha del debate presidencial que estaba programado para el próximo domingo. Es decir, hay varias cosas ya en lo electoral que habría que determinar. Lo que sí creo es que hay un gran perdedor y es el país en su conjunto, sus instituciones, el ánimo de los ecuatorianos y este ambiente de cada vez mayor polarización que estamos viviendo como resultado de una tragedia de la magnitud de la ocurrida el día de ayer. Doctor Montúfar, sin duda alguna, como decíamos hace un momento, un hecho como el de ayer definitivamente nos daña a todos los ecuatorianos, nos daña como país, y si bien es muy difícil saber a quién va a beneficiar o a quién beneficia esto, vemos que todos los sectores desde sus espacios lo que están intentando es capitalizar de alguna manera este crimen en beneficio político, lo que ha profundizado aún más esta polarización de la cual usted habla en redes sociales. Como que el odio al que nos referimos a menudo también se ha profundizado. Quizás es el momento de decir, bueno, paremos un poco, es momento de la concertación. Ya hemos tocado fondo con lo que pasó el día de ayer, es necesario realmente sentarse. Ha habido las propuestas, no creo que le escuchamos a Topi, a Sonel Hosner, también a Yacu Pérez. ¿Cuánto cree usted que un contexto como el que estamos viviendo en este momento, en el que no se van a suspender las elecciones, cuánto cree usted que sea posible si no se deponen posiciones de una concertación nacional que permita que todos nos juntemos para combatir lo que estamos viviendo? Bueno, lo que usted dice es absolutamente pertinente y necesario, pero me parece que el problema que el Ecuador ya vive en este momento, si bien tiene que ver con el ambiente de polarización, también el a veces exacerbado enfrentamiento discursivo entre los candidatos, esa práctica que en el Ecuador es muy común a descalificar por todos los medios posibles a los contrincantes. Tiene, sin embargo, lo que estamos viviendo una raíz y una causa que es mucho más profunda. Y creo que frente a eso el Estado ecuatoriano hasta ahora ha mostrado no tener las condiciones ni la política para enfrentarlo, que es ¿qué hacemos con un país dolarizado que se ha transformado desde hace ya más de 10, 15 años, es decir, un proceso, no es algo que ocurrió de la noche a la mañana, en el principal
el principal paso de droga que viene desde Colombia y de Perú hacia Estados Unidos, hacia Europa, y que se ha transformado también en uno de los países con mayor presencia del fenómeno del delito internacional de lavado de activos. Esta situación, que es una situación que va más allá incluso del debate político y de la campaña política, es un proceso que ha venido alarmándose en el país en la última década y media o más, que además fue de una u otra manera facilitado por determinadas decisiones de gobiernos anteriores y del actual gobierno, hasta llegar a una situación, creo yo, estamos ya presentes, en que estos grupos ya utilizan la política, utilizan las campañas electorales, utilizan vehículos electorales para llegar al Estado, capturarlo y reconfigurarlo. Entonces estamos ante ya una lucha electoral que está contaminada por la operación de estos grupos ilegales, principalmente de narcotráfico. Esta es una situación que vivió Colombia, por ejemplo, en la década de los 80 y los 90, que vivió también el Perú en la década de los 90 y de los 2000. Es una situación que jamás la habíamos vivido antes. Entonces, ante esta situación, lo que es realmente lastimoso y es realmente, digamos, puedo decir, decepcionante, por decirlo de alguna manera, es que el gobierno actual, el gobierno anterior y sobre todo el gobierno del expresidente Correa, poco o nada hayan hecho y hasta hayan tomado decisiones que faciliten este proceso. Y creo que frente a eso es que en este momento no tenemos respuesta. Porque las campañas electorales, si usted se pone a mirar el análisis de los candidatos, hablan de combatir la delincuencia, de dar seguridad a los ecuatorianos, siendo estos denunciados absolutamente generales. Siendo estos enunciados que no topan la profundidad del problema. Y no es un problema, el Ecuador, sí, por supuesto, vive altos niveles de inseguridad en la calle, de delincuencia común, inaceptables y gravísimos. Pero ese es un problema que vivimos hoy mucho más profundo que ese. Y por lo tanto, ahí está la situación. Ni el actual gobierno, ni las propuestas de los actuales candidatos de la presidencia de la República están dando cuenta de la gravedad, ni están discutiendo ni poniendo sobre el tapete las soluciones que el Ecuador requiere en una situación tan compleja como esta. Yo quisiera sintetizar lo que vivimos como la captura o el intento de captura de porciones del Estado por parte de organizaciones criminales que tienen al escenario de las campañas electorales como mecanismo principal. La muerte de Fernando Villavicencio hay que mirarlo, el asesinato a Fernando Villavicencio hay que mirarlo en ese contexto. Eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que lo produce. Y de esa forma, posiblemente si es que no se hace nada, la política ecuatoriana va a llegar y regresar a lo de los 90. En Colombia, en el año 1989, 4 candidatos a la presidencia de la República de Colombia fueron asesinados en una sola campaña electoral. Y así murieron muchísimos alcaldes, candidatos al Congreso. Lo mismo que ha venido ocurriendo en el Ecuador desde el año 2017. Sí, entonces, doctor Montúfar, una situación ese es el problema. Una situación que va tocando fondo, y esto se da dentro de un desgaste de las expectativas ciudadanas, de la esperanza por un país mejor, en este caso por un país más seguro. Recientemente el Latino Barómetro daba cuenta de corrientes de pensamiento en Ecuador, señalando que es evidente que se ha perdido con mucha fuerza la confianza en la democracia y la gente, como consecuencia, tiende a poner los ojos en otro tipo de gobierno, en favorecer un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial. Como político, ¿cuál es su análisis de estas corrientes de pensamiento? Es que esto no se resuelve con mano dura solamente contra la delincuencia. Aquí creo que hay siempre esa fuga. Son fugas hacia adelante, ¿no? Cuando escucho que los problemas del Ecuador de inseguridad lo que requieren es alguien que sepa utilizar armas y disparar, o que haya participado en guerras convencionales, entonces, y ahí está la solución. Me parece que solamente de lo que se está expresando, o sea, lo que se expresa es un desconocimiento de la profundidad, de la diferencia y de la gravedad del problema. El Ecuador necesita una política de Estado, y esa política de Estado tiene que contener varios ingredientes. Uno es el componente policial y militar.
Otro es el componente que es absolutamente indispensable en términos de cooperación internacional para el control de las fronteras. Otro es el componente que hay que afinar y desarrollar de la control y lavado de activos, que es parte de todo este proceso. Otro es el componente que tiene que ver con el control de los puertos y aeropuertos y fronteras, como dije hace un momento. Es decir, aquí se trata de una política integral, tiene que darse una mirada completa al problema y una política que dé cuenta de lo que está. Otro es fundamental, el control y el financiamiento de la política. El control y la determinación del financiamiento de las organizaciones electorales. Porque estos grupos utilizan las elecciones para llegar al Estado. Ese es el punto. Es decir, esto es algo que implica una política de Estado integral, sistemática, sostenida en el tiempo, que esté basada, como bien lo dijo hace un momento Rosana, en acuerdos nacionales. Por ahí debe ir la cosa. Por supuesto que también una política de seguridad en términos del control policial que tiene que establecer y fortalecerse. Entonces, yo creo que tenemos mucho que mirar a lo que sucedió en Colombia en la década de los 80 y los 90. Creo que tenemos mucho que mirar allí. No creo que se pueda aplicar lo que allí se hizo en el Ecuador, porque somos países distintos, los momentos son distintos y los grupos criminales son diferentes. Pero quizá lo que se hizo en Colombia, lo que se hizo de alguna manera en el Perú, puedan servir como referencia. Cuando yo escucho y veo que ponen como ejemplo, por ejemplo, a países como El Salvador, es en realidad una mirada absolutamente equivocada. Ahí no está lo que le está sucediendo al país. Pero creo que sí, o sea, son necesarios acuerdos y creo que sobre todo también, y ahí creo que mucho podemos hacer quienes tenemos el privilegio de opinar y de expresar nuestros puntos de vista en los medios de comunicación, en las redes sociales. Yo creo que una actitud del país, una actitud de los ciudadanos a parar esta situación. Una actitud, me parece a mí, de patria, en un momento en que requerimos decirle no a la violencia, no al crimen, no a la ilegalidad organizada transnacional, no a que estas mafias se tomen el Estado ecuatoriano. Creo que esa actitud de la ciudadanía es fundamental en un momento tan difícil como vive el Ecuador. Ese es otro punto clave, doctor Montúfar. Estas mafias, estas bandas criminales, desde su punto de vista, ¿siguen siendo aún actores externos o están ya infiltrados? ¿Y en qué medida en la política ecuatoriana? Yo creo que ya están infiltrados de alguna manera. Me parece que, como decía hace un momento, ya desde fines de la década pasada comenzamos ya a ver este tipo de manifestaciones. Ya han capturado parte del Estado ecuatoriano. El sistema carcelario es posiblemente la más clara muestra. Lo que pudimos ver a lo largo de la pandemia con la corrupción en distintos sectores del Estado también da cuenta ya de eso. Cuando hablamos del dinero del narcotráfico y la corrupción, a veces no hacemos la conexión de vida, porque en gran medida los negocios de corrupción hechos dentro del Estado son formas de lavado. En el informe, que en gran medida pasó desapercibido del ex secretario de Anticorrupción, Luis Verde Soto, cuando renunció a propósito del escándalo que se armó en el gobierno de Guillermo Lasso. Él menciona en ese informe, como una de sus hipótesis que tanto fueron criticadas, el que se estaría utilizando dineros ilegales para lavarlos a través de la corrupción dentro de la operación de las empresas públicas. De eso habla Verde Soto. Entonces, si es que de ese fenómeno estamos hablando, ya podemos decir que gran parte del Estado ecuatoriano ha sido tomado por estos grupos. Bueno, y hubo lo que ocurre en el sistema carcelario es evidente. Hubo advertencias mucho más tempranas también, doctor Montúfar, que las recordamos, de Francisco Huerta Montalvo, integrante de la Comisión de Transparencia y Verdad, que investigó el ataque en el campamento de Angostura, que dio advertencias muy claras sobre la narcopolítica. Sí,
algo que no se llegó a investigar, que no se llegó a judicializar, el aporte a la campaña del expresidente Correa por parte de las FARC. Y que no solamente apareció en el informe de Francisco Huerta, sino que también fue digamos, reconocido por esa organización de Colombia. Entonces, yo creo que han habido señales, han habido muchas evidencias, y en el Ecuador poco se ha hecho, ¿sí? Y a veces el debate político, en un ambiente de zozobra como el que vive la ciudadanía, por el tema de la seguridad, se reduce a situaciones como el de humillar a las personas detenidas o las propiedades de la libertad como un mecanismo para aumentar la seguridad en el país. Digamos, aquí el tema es mucho más complejo, y creo que quizá en el Ecuador tenemos que dar cuenta en este momento y reconocer que estamos en otro momento, en otra situación. Y esa situación es la supervivencia del propio Estado, como un Estado que está libre de la captura de las mafias, de los grupos organizados de delincuencia. Esa es quizá la discusión que en este momento debemos tener. Y frente a eso es que deberíamos, como Estado, como sociedad, tener una postura clara, definitiva, y sobre todo útil y bien pensada, que por supuesto requerirá de juntar muchos esfuerzos, e incluyendo la cooperación internacional, porque, digamos, esto no es que solamente ha ocurrido en el Ecuador y que solamente haciendo 3 o 4 cosas lo vamos a poder resolver. Aquí estamos ante un desafío mayúsculo, y es lastimoso que las vidas que ya ha cobrado, y permítame también enviar mi solidaridad a la familia de Fernando Villavicencio, a quien conozco, y me siento absolutamente solidario con todos ellos. Doctor Montúfar, la decisión del Consejo de Seguridad la madrugada de hoy fue precisamente no suspender el proceso electoral. No sabemos qué va a pasar con el debate que estaba previsto para este día domingo. Sin embargo, el proceso electoral continúa de cara a las elecciones del 20 de agosto. ¿Considera usted que lo ocurrido cambia completamente todas las predicciones, patea sin duda alguna el tablero electoral de cara al proceso que nos llevará a las urnas en poquísimos días más, sobre todo con unas propuestas de parte de los candidatos y la candidata, diría yo, de todos los candidatos, que tampoco tienen una solución o exponen una respuesta clara, concreta, determinante en materia de seguridad? A ver, yo creo que por supuesto va a tener un impacto electoral. No sabemos todavía cuál va a ser este. Por supuesto que nada de esto amerita la suspensión de las elecciones o la postergación de las elecciones. Sin embargo, todavía hay algunas variables que habría que considerar y que todavía no están despejadas. Creo que habría que ver qué es lo que va a hacer el movimiento Construye, como dije hace un momento, para reemplazar a Fernando Villavicencio. Creo que habría que esperar a ver qué es lo que ocurre con la fecha del debate presidencial, que posiblemente tendrá que ser postergado. Y creo que sobre todo hoy es la hora de que los candidatos le digan al país cómo van a resolver este problema. Bueno, no diría cómo van a resolver, qué política van a comenzar a aplicar para dar una salida a este problema. Este problema no es que se va a resolver en 1 año y medio del próximo gobierno, es también demagógico en aquello. Pero creo que sí, el próximo gobierno tiene que poner las bases de lo que debe de ser una política del Estado de seguridad pública. Eso es lo que el Estado tiene que ofrecerle en este momento al país. Y creo que para eso los candidatos tienen que clarificar sus posiciones. Me parece que ojalá esta lamentable situación pueda ser el pretexto, por decirlo de alguna manera, para que haya una mayor concreción de propuestas. Porque de lo contrario, volvemos solamente a la misma retórica y sencillamente se nos estará engañando. Entonces yo esperaría que eso se dé.
No sé realmente cómo el país en este momento puede asimilar la gravedad de lo que está sucediendo, y junto a ello yo creo que en el país, a pesar de eso, creo que tenemos que ser mucho más rigurosos y exigirles más a quienes están aspirando a la presidencia de la República. Creo Pues que entonces, no se doctor puede ser ya Montúfar, condescendiente con los candidatos. construir una democracia sólida con institucionalidades producto de un esfuerzo sostenido, histórico, de muchos años. Destruirle está tomando muy poco tiempo. ¿Piensa usted que tenemos aún la posibilidad de revertir este proceso de deterioro? Creo que tenemos posibilidad de combatir este deterioro, pero esto pasa, Gustavo, por tener una postura fuerte frente a los candidatos. Mire, yo también he sido político, yo también he estado en el otro lado del escenario, y sí puedo decir que a la sociedad ecuatoriana a veces tiene una actitud demasiado condescendiente con la política y con los políticos. En una situación tan grave, creo que ya no se puede admitir discursos generales, al menos sobre el tema de seguridad. Creo que ya no podemos seguir diciéndoles, sí, sigan nomás con un discurso simplista, engañándonos como con eso van a resolver el problema. Fíjese lo que ya nos pasó con el presidente Lasso, que tanto ofreció resolver tantos en 100 minutos, de 100 días, no recuerdo ya cuál era el tiempo, pero era 100 días, y no tenía ni siquiera equipo, no tenía ni siquiera con quién gobernar. Entonces, ¿cuál es la lección que aprendemos de eso? Que en el Ecuador, en una campaña electoral, como estamos en un escenario polarizado, sencillamente nos dicen, Ana, yo estoy en contra de esta persona, o estoy en contra de esta tendencia, entonces voten por mí. Creo que es el momento de precisiones. Es el momento de que quienes están en este momento aspirando a la presidencia de la República tengan la entereza de enfrentar con propuestas estos terribles y graves desafíos que jamás el país ha vivido. A veces pensamos de elegimos al próximo candidato o próximo presidente o presidenta y con eso ya está resuelto el problema. Igual nos tocará seguir trabajando todos los días para ganarnos el pan para nuestras familias, pero ese no es, en esa situación no estamos. Mucho va a depender del próximo presidente, lo que suceda en el próximo año y medio. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, al presidente Lasso, ¿qué es lo que hizo teniendo como secretario de Seguridad del Estado una persona que no tenía ninguna competencia para el cargo, como fue el señor Ordóñez? Él también tiene una grave responsabilidad sobre lo que está pasando. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Lenín Moreno? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomó el presidente Correa para precisamente darles mayores facilidades, lo cual terminó en el control de las cárceles por parte de estas mafias organizadas? Entonces, lo que tenemos en este momento no es resultado del destino, no es resultado de que así son las cosas y que tenemos que conformarnos. Lo que tenemos en este momento es el resultado de decisiones definitivas, claras, precisas de quienes nos han gobernado. Entonces, creo que tenemos que mirar la situación de esta manera y, por lo tanto, decirles a los candidatos, a ver que nos precisen. ¿Quién va a ser el secretario nacional de seguridad en su gobierno? Su política se va a remitir a comprar armamento y a disparar. Es así como quieren resolver un problema que es muchísimo más complejo que esta situación. Mire, la misma muerte de Fernando Villavicencio nos deja muchísimas dudas sobre el dispositivo de seguridad que se estaba utilizando. Y creo que ya muchas personas han comenzado a hablar sobre el tema, cómo es que ocurrió una situación. La misma viuda ha hecho algunas reflexiones en su dolor que realmente nos hacen pensar. Pero eso da cuenta de fallas estructurales entre las cuales los mandatarios no tienen la más mínima idea. Entonces yo creo que es la única forma, como usted dice, Gustavo, hay que reconstruir las instituciones.
pero las instituciones se reconstruyen con decisiones concretas, Doctor con nombramientos Montúfar, concretos. culminemos con, Creo que ahí está el con un tema meollo coyuntural. Hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas en Ecuador, y en este proceso electoral ha sido realmente deplorable la falta de seriedad de las encuestadoras. Pasó cualquiera por los filtros del CNE. Se calificó a personas naturales, a personas jurídicas como encuestadores y encuestadoras. Hay activistas políticos claramente identificados que son hoy encuestadores aprobados por el CNE. Hay empresas ligadas a candidatos, el caso Telconet, por ejemplo. Y esto ha hecho que las encuestas hoy más que nunca se vean totalmente debilitadas como elementos para el diagnóstico político. Realmente no nos atrevemos a mencionarlas siquiera en los medios de comunicación por los enormes riesgos que esto engendra en estar siendo parte de la difusión de información interesada. Este es un punto muy grave que se ha dado nuevamente en Ecuador, con niveles de indecisión que a través de las encuestas tampoco sabemos cuáles son los reales. Se habla de porcentajes de entre un 10 y hasta un 40%. El tema es que hay que reflexionar también sobre esta situación de las encuestas, pero a lo que iba es sobre todo su diagnóstico, nuevamente apelando a su calidad de politólogo, que en cuanto a qué podría suceder con los ecuatorianos que hasta el momento se encuentran indecisos. Insisto, Gustavo, yo creo que puede pasar cualquier cosa en este momento. El tema de las encuestas es un tema que creo que hay que reflexionar muchísimo. No es solamente en esta elección, creo que ya tenemos años y muchos procesos electorales en los que las encuestas mienten de manera descarada para influir sobre las percepciones que los votantes tienen del escenario electoral y favorecer ciertas candidaturas que son las que les financian o con las que tienen negocios o intereses. Creo que lo que sí hace falta en el país y que no hemos tenido, y eso me hace recordar cómo le conocí a Rosana hace muchísimos años, es una organización independiente que haga control electoral, que haga un conteo rápido de las elecciones, participación ciudadana. Así es el trabajo. Un trabajo desde la sociedad civil para la sociedad para que haya un resultado cierto de las elecciones, no contaminado con ninguna organización política ni partido político. Eso le hace falta al Ecuador. Eso no tenemos y por lo tanto estamos a merced de lo que nos digan y lo que nos mientan los encuestadoras y el fraudulento procesamiento de datos que realiza el Consejo Nacional Electoral. Y esa es la situación. Por lo tanto, creo que eso al Mi punto, mi querido Gustavo y Rosana, es que... Perdón. No sé si me escuchan. Sí, estábamos escuchándole su parte ya conclusiva. Adelante. Mi punto es que a veces no son necesarias grandes cosas, sino acciones concretas. Control electoral, por ejemplo, independiente de los partidos políticos, de los candidatos y del CNE. Es un proceso que cuesta un poco de dinero, pero no estamos hablando de cantidades exorbitantes. Eso es lo que la ciudadanía tenga información cierta de lo que está ocurriendo. Lastimosamente eso no existe en el país. Así que por ahí es donde yo iría y yo creo que esos días serán decisivos y tendremos que trabajar, yo creo que con fuerza, con determinación, hablando la verdad para que el Ecuador pueda salir adelante. Creo que es el momento de salir con fuerza, diciendo la verdad, como bien lo dijo Rosana, sin exacerbar el debate, sin exacerbar la confrontación, pero diciendo las cosas claras, anotando los puntos concretos sobre los que se puede actuar, no grandes cosas, porque eso a veces más bien es un llamado a la inacción. Y desde allí tal vez comenzar a pensar en esta reconstrucción que nos merecemos los ecuatorianos. Y a los ciudadanos también un llamado a ser extremadamente prudentes en estos momentos con lo que se escribe y sobre todo se retuitea o se reenvía a través de las redes sociales. Bien, le agradecemos mucho a César Montúfar, académico, miembro de la Fundación Meridiano. Son las 8:30 minutos.